Entonces, vamos al libro de los Hechos, capítulo 3. Sabéis que estoy predicando, pues, capítulo por capítulo, digamos, y el capítulo 3 es un capítulo muy extenso que no se puede predicar en un solo mensaje, y el título de la prédica en general por ahora es la iglesia en sus inicios, porque como os había dicho hay muchas divisiones y la primera es la iglesia y sus inicios, que más o menos esto se explica del capítulo 1 al capítulo número 5 y estamos en el capítulo 3 y claro, el tema de hoy es poniendo los ojos en Dios, poniendo los ojos en Dios. Y quiero leer el versículo número 12 para hacer un poquito más de luz. Dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Te pido que me ayudes, Señor. Ayúdame, porque tu palabra es toda la autoridad y toca nuestros corazones, Señor, para entender más y más tu palabra. Y si hay alguien sin Cristo, tú toca ese corazón también. Gracias por esta oportunidad de estar aquí, Señor. Gracias. Esta libertad que aún tenemos, Señor. El mundo está en contra de nosotros, pero estamos aquí, Señor, y seguiremos predicando tu palabra. Ayúdanos, te pedimos todo en nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, no sé si recordáis el título anterior del mensaje que prediqué, era admiración y rechazo. Admiración por parte de aquellos que vieron el milagro y la manera como el Señor Jesús hizo el milagro, y que utilizó, sí, a Pedro y a Juan, y también vemos el rechazo por parte de las autoridades, de esos sacerdotes, de los judíos, estos en contra de Dios, y vemos ese rechazo. El capítulo 3, el versículo 17, nos ayuda a ver esto. Dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también, ¿qué dice? Vuestros gobernantes. Y estaban opuestos en cuanto a todo lo que se refiere al Señor Jesús. Y en esta oportunidad quiero que os deis cuenta que Pedro está dando un segundo discurso. Y este discurso va dirigido una vez más al pueblo. Y pues lo que leyó el hermano Flavius, seguro que habéis prestado atención, y vemos que esto, lo que está aquí sucediendo cuando termina Pedro de hablar, pues es encarcelado, al igual que Juan, y os había dicho que el capítulo 3 y el capítulo 4 están hablando del mismo asunto, y en el capítulo 4 pues vemos que son puestos presos y que se ven ellos hacen un concilio, están un poco confundidos estos enemigos y sacan la conclusión de que deberían soltarlos bajo una condición: que no hablen más el nombre de Jesús. Y en este momento continuaremos entonces del versículo 11 al 18, y esto, como dice el versículo 11, dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, admirado, sorprendido, con la boca abierta, todo el pueblo atónito concurrió a ellos
al pórtico que se llama el pórtico de Salomón. Y cuando dice ha sido, quiere decir que pues estaban aferrados, este hombre estaba agarrado. Eso no quiere decir que poquito a poco fue sanando, sino que fue la primera impresión y ya entraron al pórtico de Salomón. Y vemos aquí en el versículo 1, como os he leído, 11, perdón, versículo 11, como os he leído esta admiración por la gente y este lugar es muy interesante del pórtico de Salomón, que es parte del templo de Herodes. Y en la parte interna estaba este pórtico de Salomón. Leyendo un poco más, escudriñando más la Escritura, el Señor Jesús en una oportunidad estuvo ahí, en ese pórtico, y ahí en Juan capítulo 10, si conocéis, nosotros somos expertos ya en Juan, ¿verdad? Pasamos 2 años, creo, enseñando sobre Juan, y vemos que el Señor Jesús habla aquí y Él está diciendo que su Padre es Dios, y Él está diciendo uno y yo y mi Padre uno somos, y por eso se enojaron, cogieron piedras para poder quererle matar, y esa fue la indignación de estos judíos. Y pues es muy interesante aquí en Hechos, si quieren ver el capítulo 5, el versículo 12, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Muchas cosas sucedieron ahí, sobre todo esos milagros, y vemos que tiene su importancia este lugar porque lo menciona en la palabra del Señor. Y veamos el versículo número 12, dice: viendo esto, todos estaban ahí admirados. ¿Y sabe qué creo que pasó? Leyendo la Escritura, todos pusieron sus ojos en Pedro y en Juan. Vaya que tíos, ¿qué han hecho estos? Por eso dice el versículo 12, viendo esto Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y vemos que inmediatamente Pedro se dio cuenta y inmediatamente pues trata de explicarles de ese error. Y 2 preguntas hace Pedro y afirman claramente que ellos no son los que han hecho esto, sino es el Señor Jesús que los utilizó a ellos, porque dice: ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Yo creo que debemos recordar, ver el capítulo 3, nuevamente el versículo 6, cuando sucedió este milagro, Hechos 3, 6, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Ese poder que había dado el Señor a estos hombres. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué pasó? Pues se levantó y anduvo. Y vemos que una de las razones que hoy existen esos sanadores ambulantes, que están por todas partes, y ellos engañan a la gente, y sobre todo a la gente ingenua, que está poniendo sus ojos en las personas y no está poniendo sus ojos en el Señor Jesús. Eso es lo que pasa. Y nosotros sabemos que los milagros no son una evidencia de salvación. Si los milagros fuesen evidencia de salvación, en vano murió el Señor Jesús. Bueno, vivamos de los milagreros y ya está. Pero no es así, no es así. Segunda de Corintios capítulo 3, de 4 al 5, que lo tenemos en la pantalla, son unos versículos muy bellos que el apóstol Pablo está enfatizando y dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Prestar atención a estas palabras.
no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Y qué nos da a entender esto? En este caso Pablo está diciendo que lo que hacemos lo hace el Señor. Y sin Él nada podemos hacer. Nada podemos hacer nosotros. Y esa es estoy hablando de la presencia colectiva de todo el pueblo, y quiero hablar de ese discurso ahora, de ese discurso necesario que ya lo vemos del versículo 13 al 18, y son unos versículos muy importantes porque el discurso de Pedro hace recordar al pueblo israelita el trabajo de Dios y del Señor Jesús al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Y una vez más, Pedro no tiene temor. Pedro, como en 4, en 5, 6 oportunidades en el libro de los Hechos, está condenando al pueblo por lo que él hizo. Les condena por su participación en entregar al Señor Jesús a la pena de muerte. Y esto lo vemos en el versículo número 13, en la última parte, dice: a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Una vez más, él sigue hablando a este pueblo de la actitud que ellos tenían. Y el versículo 13 es muy interesante, voy a leerlo en completo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Vamos por partes. Pedro menciona a los padres de los israelitas, a los patriarcas. Yo tengo la oportunidad de enseñar a los niños los jueves, y yo creo que están expertos los niños en quién es Abraham, ¿verdad? Isaac y Jacob. Estos son los patriarcas, y una realidad innegable para el pueblo judío, pero la excepción es que este pueblo negó al Señor Jesús, le condenó a muerte, mi muerte de cruz, mas Dios le glorificó. Qué bello. Mas Dios le glorificó resucitándole dentro de los muertos, o sea, Él vive. Y vemos que Pilato no encontró ninguna falta en Jesús y quiso librarle. Le quiso librar y supo que le estaban entregando a Jesús por envidia, me refiero a esas autoridades judías, pero era necesario que el Señor vaya a la cruz del Calvario. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro, con su buena intención, cuando el Señor Jesús habló que iba a morir, y lo llama aparte y le dice: mira, que esto no te pase a ti. Y el Señor Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, no refiriéndose directamente que él es Satanás, pero él quería impedir que el Señor Jesús vaya a la cruz. Su intención era que no le pase nada, pero es muy curioso. Les voy a decir que aún en los círculos religiosos, y hablando de los musulmanes, por ejemplo, ellos niegan el sacrificio de Cristo en la cruz. Lo niegan porque esto para ellos es un signo de debilidad por parte de Jesús. Y Dios no puede tolerar ninguna debilidad ni fracaso por ningún mensajero de Dios. Ellos lo consideran como un pobrecito, que lo agarraron y lo mataron y lo crucificaron, y que no tiene poder y no tiene nada. Pero no entienden el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Esto nosotros sabemos. Pedro también está aseverando la maldad del pueblo
una vez más en el versículo 14, mas vosotros negasteis. Y mira lo que especifica. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diere un homicida. ¿Entendéis vosotros esto? ¿Qué hizo este pueblo? Negó al santo. Inclusive cuando había momentos en que los demonios se enfrentaban con Jesús o el Señor estaba delante de ellos, dice la Escritura, déjanos, le decían al Señor Jesús, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. El mismo demonio estaba reconociendo esto en Lucas 4:34. Pero ¿qué hizo este pueblo? Negó al justo. Juan habla de Jesús como el justo. En 1 Juan capítulo 2, versículo 2, ¿vosotros sabéis qué dice? ¿Sí lo sabéis? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Fue tanta la maldad de ellos que eligieron a un criminal, imagínense, a un criminal para ser libre y condenar al santo y al justo, para que sea ejecutado con el castigo más cruel. Vayamos a Marcos 15. Marcos 15. Versículo 9, capítulo 15 del versículo 9, dice, y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Versículo 15, y Pilato queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Imagínense, un bandolero, un sinvergüenza, un criminal, como era este hombre, y vemos aquí una burla de la santidad del Señor Jesús. El justo pagó por los injustos. Eso lo vemos en 1 Pedro 3:18. El justo pagó por los injustos. Ahora, Pedro también está confirmando la actitud de Dios. Vamos a Hechos nuevamente, capítulo 3, el versículo 15. Dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios, amén, ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Vemos entonces lo que pasó, vemos ese contraste, como este Barrabás, un asesino, que quita la vida matando, y Jesús da su vida aún muriendo. Jesús no solo es la fuente de la vida física, sino la fuente de la vida eterna. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús quiso dar su vida eterna a los judíos y estos le quitaron la vida sin saber en absoluto que resucitaría victorioso al tercer día. Oh, Satanás, contento, feliz cuando vio al Señor Jesús muerto, crucificado. Y cuando resucitó, toma ya, como dicen aquí. Perdedor es el perdedor de los perdedores. Alguien ilustró, R.C. Sproul, es un buen predicador. Él cuenta que su pastor, cuando era joven, hizo una ilustración de Satanás. Satanás es como si fuese un perro, pero súper rabioso, que está encadenado. Y ponte la cadena, puede ser de 2 metros. Y lo que él puede hacer
alrededor de esos 2 metros, si alguien se mete, pobrecito si tú te metes. Pero más no puede hacerlo. Así es Satanás. Está totalmente vencido, pero todavía está tratando de fastidiar y tratando de hacer tantas cosas en contra de los cristianos. Pero nosotros tenemos al Señor, que es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Y nosotros somos esos mensajeros de la victoria. Porque os cuento que esto seguro lo debéis suponer, cuando había batalla entre Israel y otros pueblos enemigos, el mensajero se iba a la ciudad, digamos a Jerusalén, y ellos sabían, los que estaban en Jerusalén y no estaban en la batalla, querían saber el resultado y veían al mensajero y el mensajero venía. Y solamente con ver el gesto del mensajero, porque el mensajero podía haber estado llevando así como arrastrado y todo, madre mía, la batalla no ha sido buena. Pero cuando él inclusive levantaba las manos y decía victoria, ya todo el pueblo estaba gozoso. Nosotros igual, tenemos al Señor, digamos a los demás, las victorias en Cristo Jesús. Porque eso es lo que nos anima a nosotros, la realidad de Cristo. Murió sí, pero resucitó y Él vive. Y vive en la vida de cada creyente. Dice versículo 15, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Podemos decir, bueno, ya fueron testigos, sí, claro, ahí estaba Pedro, ahí estaban los demás discípulos, y alguien puede decir, pero una cosa, no, nosotros no hemos estado ahí. ¿Cómo podemos decir que nosotros somos testigos? Aquí se nos acierta y nos certifica la palabra del Señor, la evidencia clara de la palabra del Señor que no miente, y esto también tiene que ver con nosotros porque lo sabemos. Porque hemos pasado de una vida vieja a una vida nueva y la sabemos. ¿Recordáis vosotros las palabras de Jesús a la incredulidad de Tomás? Vamos un momentito a Juan capítulo 20. Es muy interesante, es muy corto, pero es muy interesante. Juan 20, el versículo 28, dice de esta manera, entonces, bueno, al ver la realidad, ¿verdad? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y el versículo 29 es maravilloso. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esto es una evidencia en la vida de cada creyente, porque nosotros sabemos de esta realidad. Pedro también manifestando 3 cosas de suma importancia. Vamos al libro de los Hechos, el capítulo número 3, y del versículo 16 al 18 vemos 3 cosas muy importantes aquí. Estáis en Hechos, capítulo 3, completa sanidad, completa ignorancia y completa promesa. Veamos esa completa sanidad en el versículo 16. Y por la fe en su nombre, está él hablando, Pedro está predicando, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Qué dice? Completa sanidad. ¿Qué entendemos por completa sanidad? No necesitamos buscar más sinónimos ni nada. Completo es completo. Completa sanidad. Y esto nos llena de alegría, porque el Señor hace las cosas totalmente completas. Y dice, y la fe
que es por Él que ha dado a este completa sanidad en presencia de vosotros. No quiero confundiros, pero aquí está diciendo que esta fe ha sido dada por el Señor Jesús. Versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, se está refiriendo al Señor Jesús, ha dado a esta completa sanidad en presencia de vosotros. No hay ninguna duda del poder de Jesús. Este cojo fue sanado totalmente, completa sanidad fue. Este tenía una invalidez de ya vosotros sabéis, más de 40 años, una vida de mucha incomodidad, de mucha miseria, de tantas necesidades, de tanta mendicidad. Este hombre tenía mucha miseria, pero fue sanado. El pueblo debería reconocer de esta realidad porque cuántas cosas hizo el Señor Jesús delante de ellos, cuántos prodigios y milagros hizo el Señor Jesús. La fe es sumamente importante, pero sin la fe es imposible agradar a Dios. La fe que es por Él significa que Jesús es el autor de la fe. Somos salvos por fe y esta fe nos da Dios mismo en Cristo Jesús. Todo se lo debemos a Jesús. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Y la fe que es por Él, ¿a quién se está refiriendo Pedro? Exactamente, que ese nombre es el nombre de Jesús, que Él es el Salvador y el autor de la vida. Ahora, los que no conocen al Señor, los que no tienen ese amor y no tienen ese perdón, os pido que entréis en razón y os deis cuenta que solamente el Señor Jesús salva y perdona. Y venir a Él sin tardar, que os dará una completa sanación espiritual. Luego, completa ignorancia. Versículo 17, mas ahora, hermano, se refiere a su pueblo, sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes. Yo os puedo decir y resumirlo en poquísimas palabras. Antes yo no conocía al Señor y cuántas cosas hice por ignorante. Ignorante. Me creía un señorito, me creía uno que ya había terminado la universidad, tenía su carrera. ¿Quién me iba a decir a mí algo? Yo sabía muchas cosas, pero cuando fui salvo y empecé a leer la Biblia, dije, Señor, no sé nada, enséñame. Inclusive el mismo apóstol Pablo confesó de su ignorancia, que él perseguía a los cristianos y lo hacía por ignorancia. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Aquí Pedro habla de la ignorancia de su pueblo y de la ignorancia de sus gobernantes. Esta es una completa ignorancia sobre Dios, sobre Jesús y sobre su obra redentora. Ahora escuchen, la palabra ignorancia tiene muchos significados. La ignorancia viene por falta de instrucción. ¿Estamos de acuerdo? O de entendimiento. El pueblo judío en el tiempo de Jesús tuvo mucha enseñanza por parte del Señor Jesús, pero estos no quisieron creer lo que Él decía. Por esta causa tuvieron una ignorancia voluntaria, que se conoce como una ignorancia culpable, agnosia en griego. Muchos tienen el conocimiento de una verdad, pero la ignoran rechazándola. Eso es lo más triste. Se les habla, lo entienden,
pero se hacen ignorantes voluntariamente porque no quieren saber nada de Dios después de haber escuchado la palabra del Señor. Eso es lo que estaban haciendo ellos, estaban rechazando. Esto se llama pecado de ignorancia. En el libro de los Hebreos se nos dice que el sumo sacerdote, como decía el hermano Paco, predicando el domingo anterior, entraba al lugar santísimo, el sumo sacerdote, una vez al año, al tabernáculo, al lugar santísimo, para obtener, dice, para ofrecer por sus propios pecados y los del pueblo. Pero en Hebreos 9:7 dice, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. De ignorancia del pueblo. Esto sucedió pues con el pueblo de Israel durante el tiempo de Jesús. Y hay un pasaje muy interesante que os voy a leer. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, se refiere a los incrédulos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esto es escrito en Efesios 4:18. Y una vez más, Pablo reconoció su propia ignorancia cuando dijo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La fe es de Cristo y el amor también. Esto está en 1 Timoteo, capítulo 1, del 13 al 14. Ya no hay ignorancia en nosotros. Que nos falte conocer cosas de la Biblia y todo, pero sabemos quién es nuestro Señor. Sabemos quién nos ha salvado, quién nos ha perdonado. Sabemos, y también esto está dentro de nosotros porque Cristo ha hecho ese milagro en nuestras vidas. También, pues, quiero hablar sobre esta completa promesa. Os hablé completa sanidad, completa ignorancia y completa promesa. Versículo 18. Pero Dios ha cumplido. Amén. Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Padecer, esto nosotros lo entendemos, sufrir, ¿verdad? En esta oportunidad la promesa no es a medias, no es light, hoy se entiende eso, es muy light, ¿verdad? Antes no se entendía eso, pero ahora ya es un idioma nuevo que lo entendéis. No una promesa a medias ni casual, pero porque Dios siempre cumple lo que promete. Inclusive en Génesis 3:15 hay una promesa de redención que está hablando del Señor Jesús, que iba a sufrir y que iba a vencer a Satanás, y también de los profetas. Isaías 53 habla de los padecimientos de Cristo. Veamos el Salmo 22, versículo 16 al 18, que lo tenemos ahí. Salmo 22, versículo 16 al 18. Y lo encontramos, dice, Salmo 22 es un salmo mesiánico. Dice, porque perros me han rodeado. Y cuando la Biblia habla de perros, ustedes se ríen cuando yo digo guauaus, no era que cuando el Señor Jesús estuvo en la cruz del Calvario y había perros que estaban ladrando. No. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horodaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan.
Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Profetizado mucho tiempo atrás y se cumplió. Zacarías 12:10 también es otra profecía del padecimiento de Cristo. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un niño unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Eso muestra de los padecimientos de Jesús. Y la Biblia está llena de tanta información al respecto. Los profetas profetizaron, los profetas hablaron al respecto. Y nadie va a poder parar los planes de Dios. Nadie va a poder parar los planes de Dios. Este local que por 7 años hemos estado esperando. Yo le dije a la señora hace muchos años atrás, la señora Mónica, la argentina, hombre, ¿cómo está? Ella es muy, muy, muy amable. Y le digo a la argentina, le digo, mira, este local, si el Señor quiere, ese local va a ser para nosotros y nadie va a poder impedirlo. Porque ella me decía, es que tienes que apurarte vos, tenéis que apurarte vos, porque ya viene otro y otro que el otro. Y yo le dije, mira, si es del Señor, nadie lo va a cambiar. Qué bendición que lo tenemos. Qué bendición que lo tenemos. Entonces, pues, confiemos en el Señor. Y aquí Pedro y Juan están hablando a su pueblo. Y el mensaje es el mismo para nuestros días. El mismo. Pedro y Juan dieron honor y gloria a Jesús por la sanación de este hombre inválido. Y nosotros debemos poner siempre nuestra mirada en el Señor Jesús y no en nosotros mismos. Y cuando hablamos de la fe, termino con esto. Hebreos 12:2 dice, dice, autor y consumador de la fe, ese es el Señor Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él es el autor y consumador de la fe. Y los que están sin Cristo están negando la salvación, están rechazando lo que el Señor ha hecho y hay ignorancia en sus vidas. Una vez más, R.C. Sproul dijo esto: cuando Pedro dice que los profetas hablaron de los padecimientos de Cristo, también esto nos da a entender el Evangelio, y el Evangelio es también la misma vida de Cristo. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de lo que sucedió en el Señor Jesús. Y sigamos hablando a los demás, porque hay una completa promesa que el Señor salva y perdona para todo aquel que en verdad quiera arrepentirse. Muy bien, vamos a tener un tiempo de oración, vamos a darle gracias al Señor por esto y que haya enriquecido su palabra en nuestros corazones. Señor, gracias te damos una vez más por ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Padre bendito. Sigue tocando nuestros corazones para hablar a aquellos que no te conocen. Y gracias también por la salvación que tú nos has dado, Señor. Te pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén.